Tenemos a Osvaldo Vera, constituyente por el sector trabajadores, subsector social, acá en Bajo la Lupa el día de hoy. Buenos días, constituyente. La gran pregunta. Hoy la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, convocó a los gobernadores electos el domingo para su juramentación. ¿Cómo se prepara la Asamblea Nacional Constituyente ante esto? Buenos días. ¿Y qué va a pasar con los gobernadores que no asistan? Porque el gobernador electo, Alfredo Díaz, en estos momentos se encuentra en el Consejo Nacional Electoral aquí en Nueva Esparta. Adelante. Bueno, en primer lugar, un saludo a ti, a ustedes y a todos los que nos escuchan en estos instantes, en este momento, en la parte de Bolívar, allá en Nueva Esparta. Bueno, la Asamblea Nacional, siguiendo sus actividades, la Asamblea Nacional Constituyente normales, esperamos hoy la juramentación de los gobernadores y gobernadoras que fueron electos el pasado domingo. Un acto que tiene un significado bien importante para la democracia, donde el pueblo en definitiva salió a la calle una vez más a demostrar su fe con la democracia, con su participación, y bueno, eligiendo a los gobernadores y gobernadoras que consideraron más óptimos para estos instantes. Una gran victoria para el proceso revolucionario, pero sobre todo para la paz, que fue la esencia fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente, y esperamos que realmente continuemos por este camino de tranquilidad, de acabar esas acciones que vivimos lamentablemente en los primeros meses del año, sobre todo en abril, que causaron tanto daño a la economía, al ser humano. Y bueno, esperando de verdad una asamblea plenipotenciaria, como lo dice la Constitución, y que fue la que fijó incluso la fecha de las elecciones del gobernador y gobernadora. Y no nos queremos adelantar, estamos esperando simplemente que lleguen los gobernadores. Quien no acuda a la Asamblea Nacional Constituyente para su juramentación, bueno, entraría en desacatos que esperamos que no ocurra, que esperamos que no, bueno, que estamos en una democracia, que el pueblo creo que acaba de una demostración, y bueno, simplemente esperamos que hoy, como debe ser, seguramente ante el máximo organismo que el pueblo ha elegido como la Asamblea Nacional Constituyente. El resto, no nos queremos adelantar, simplemente esperamos que acaten las disposiciones de un órgano como es la Asamblea Nacional Constituyente, plenipotenciario, electo por el pueblo, que estamos ahorita fajados en todo lo que es el debate, la discusión, y como parte de la esencia de lo que se planteó cuando fue al proceso electoral de la Asamblea Nacional, la paz. Entonces, hoy, como cuestión ordinaria, los martes, los miércoles, los jueves está funcionando la asamblea, y hoy toca en agenda precisamente la juramentación de los gobernadores y las gobernadoras, que creo que deben estudiar bien con exactitud el mandato del pueblo, un mandato de paz, de tranquilidad, de trabajar juntos, y la misma posición que fijó el presidente minutos después del anuncio, que extendía de nuevo la mano a los gobernadores para trabajar en conjunto, pero por supuesto trabajar en conjunto dentro de las disposiciones legales que tiene el país, y en este caso su juramentación tiene que ser ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, fíjese, en el caso de Nueva Esparta, acabamos de tener comunicación con un representante de la Comisión Electoral del gobernador electo, Alfredo Díaz, y él en estos momentos, estábamos conversando con él previo a la entrevista con usted, entró al Consejo Nacional Electoral. Ya el Consejo Nacional Electoral le entregó el acta de proclamación y la credencial. La pregunta que le hacemos para que todos estemos atentos y también entendamos un poco el tema del desacato. Alfredo ya está aquí. Si hoy no se juramenta, si la juramentación en la mañana es imposible que vaya a Caracas, porque está aquí, ¿no? Y lo ha señalado que está esperando que ser juramentado por el Consejo Legislativo, como lo establece la ley, así lo argumentó él ayer en una rueda de prensa, sino el juez rector del Estado. De ese desacato vendría a traer una consecuencia como la Asamblea Nacional. ¿Podría la Asamblea Nacional Constituyente nombrar un gobernador que sea un legislador de las filas oficialistas? Porque eso es lo que se está corriendo por allí.
Pero nosotros simple y llanamente, como te digo, no nos pensamos adelantar, no nos queremos adelantar. La invitación que vaya, tiene chance, la sesión es en hora de la tarde, tampoco es que Nueva Esparta queda del otro lado del mundo, se darían todas las facilidades para que llegue y esperamos que seguramente en caso de desacato, bueno, están las disposiciones de la ley, no podría ejercer como gobernador alguien que no haya sido juramentado, insisto, por el máximo organismo que existe en este instante, que es la Asamblea Nacional Constituyente, con sus condiciones plenipotenciarias, pero sin embargo, de verdad, realmente esperamos por la paz de la nación, por la tranquilidad, por el mandato que dio el pueblo, que simple y llanamente acuda a las disposiciones que la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, que entre paréntesis fue la que fijó precisamente la fecha del proceso electoral, que estamos en pleno proceso constituyente, donde vamos a discutir una nueva constitución, donde vamos a debatir lo que son los planes futuros, la nueva Carta Magna, las disposiciones que van a regir de aquí en adelante, una vez que se saque la nueva constitución, el destino del país, la nueva contrato, vamos a llamarlo así, social, como es acostumbrado a llamarlo la Asamblea. Entonces esperamos simplemente que acuda. Sería muy mal síntoma de ese gobernador o de cualquier otro comenzar con malos pies, comenzar precisamente violando las disposiciones que desde el punto de vista legales está sumando la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que entré en desacato, pero nosotros creemos que ellos deben hacer la lectura correcta que dio el pueblo venezolano. Más de 18 gobernaciones en la revolución, en aquellos sitios, salvo con algunas excepciones donde hubo mayor nivel de violencia, bueno, hubo realmente la respuesta del pueblo, de tal manera que nosotros simplemente esperamos que ellos que fueron electos, que hay una disposición, una decisión del pueblo soberano, hay unas leyes que vamos a hacer cumplir y unas disposiciones que la Asamblea Nacional Constituyente, su carácter plenipotenciario tiene, simplemente sean acatados por los gobernadores y las gobernadoras que fueron recientemente electos. No creo que, o no esperamos, mejor dicho, que esos gobernadores vayan a asumir una actitud de rebeldía ante la máxima autoridad que existe en estos instantes, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Conversando con Osvaldo Vera, constituyente por el sector trabajadores, subsector social. Osvaldo Vera, la pregunta y las dudas que se ciernen es que normalmente el gobernador electo debe juramentarse ante el Consejo Legislativo Estadal. De alguna manera la Asamblea Nacional Constituyente estaría despojando del poder parlamentario a los consejos legislativos regionales para asumir la Asamblea Nacional Constituyente esa función. ¿Cómo quedaría si un gobernador se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente la disposición de créditos adicionales, distribución de los situados y las tareas que le competería a los consejos legislativos? Estamos ahorita en época constituyente, se acaba de elegir una Asamblea Nacional Constituyente, viene una nueva disposición de carácter legal, una nueva constitución que se está debatiendo, no se ha despojado a ningún organismo de sus funciones, salvo aquello que está en desacato, pero hay disposiciones nacionales que la Asamblea Nacional Constituyente puede desarrollar en su carácter plenipotenciario, y una de ellas fue el proceso constituyente de elección precisamente de las gobernaciones, en medio de muchas dificultades originado por la violencia. Bueno, se decidió adelantar el proceso electoral con relación a lo que había fijado un poder, que era el poder electoral, y sin embargo el poder electoral decidió, acató la disposición de la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar las elecciones para el 15 de octubre, un órgano de carácter superior, vamos a llamarlo así, que cualquier consejo legislativo, como es un poder, el poder electoral, que están a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, esperamos también que tanto los consejos legislativos, los tribunales, pero en particular los gobernadores electos, entiendan que estamos en un proceso constituyente, y en ese proceso constituyente la Asamblea decidió
delatar las elecciones, que el proceso de juramentación sea a través de ese organismo que actualmente existe, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Para los que están en sintonía en este momento, y les quede claro, si Alfredo Díaz no va a la Asamblea Nacional Constituyente, que usted acaba de señalar que tiene chance hasta las 2 de la tarde o el transcurso del día para ir, tomar un avión e irse, Alfredo Díaz no puede sentarse, no puede tomar posesión, no puede ir a la gobernación y sentarse en el despacho de la gobernación. No podría ejercer sus funciones de gobernador hasta que no sea juramentado, y esperamos realmente que sea juramentado dentro del organismo constituyente, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que entre paréntesis fue el que lanzó el proceso electoral de las gobernaciones, pero como te digo, es decir que Mata Figueroa, el ex gobernador, si no es juramentado ante la Asamblea Nacional, no puede simple y llanamente ejercer hasta que se juramente. Es una decisión del pueblo de Nueva Esparta, en este caso de este gobernador o de todos los estados del caso de su elección, en una elección que dio un ejemplo del país, una participación realmente masiva, más del 61%, y bueno, es ese el organismo. Y bueno, quien no se juramente no puede ejercer hasta que se juramente. Sin embargo, insisto, esperamos que no comience con mal pie, que acepte las reglas de juego, las disposiciones que desde el punto de vista legal ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente, y que acudan como van a acudir, estamos seguros, la inmensa mayoría de los gobernadores a poner ese proceso electoral, esa decisión que tomó el pueblo de cada uno de los estados, bueno, acatando precisamente disposiciones de la Asamblea Nacional Constituyente, porque las elecciones, insisto, las fijó la Asamblea Nacional Constituyente, un poder como es el poder electoral, tenía que aceptarlo, porque fue la decisión de la Asamblea, fijó las reglas de juego, fijó la fecha, que ya había dicho la Asamblea Nacional Constituyente, se crearon todas las condiciones, y de una u otra manera, bueno, fuimos bien claros en acudir, como acudió la inmensa mayoría del pueblo, bueno, acepta y respalda y respeta las disposiciones legales que es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, sin embargo, estamos convencidos que la inmensa mayoría, y esperamos que el gobernador de Nueva Esparta también vaya a la Asamblea Nacional Constituyente, acepte las reglas y disposiciones que desde el punto de vista legal hemos dispuesto los venezolanos y las venezolanas a través de este proceso constituyente, y se juramente ante el organismo al cual se tiene que juramentar. Si no, seguramente Alfredo Díaz en la Asamblea Nacional Constituyente, el exgobernador del estado, Carlos Mata Figueroa, va a permanecer allí en la Asunción. ¿Continúa siendo él el gobernador hasta que Alfredo Díaz se juramente? No podría ejercer el gobernador electo su ejercicio de gobernador hasta que no sea electo. Vamos a esperar, no nos adelantamos, faltan pocas horas para que se dé el proceso de juramentación, y lo invitamos a él y a todos los gobernadores que fueron electos a que hoy vayan a la Asamblea Nacional Constituyente, y en ese acto serio de disposición del pueblo venezolano, bueno, asuman de una vez por todas la gobernación, esa decisión que tomó el pueblo de manera soberana. Ajá, 2 puntos para cerrar. Hasta ahora, ¿hay alguno de los gobernadores que salieron electos por el factor de la Mesa de la Unidad ya en la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Tiene información? No, todavía es muy temprano. Todavía no... O sea, no ha llegado ninguno. Los miembros de la Asamblea, ni de la Mesa de la Unidad, ni del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque todavía no está instalada la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué ahora está prevista el día de hoy? ¿A qué hora está prevista la instalación? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, ok, a las 3 de la tarde. Entonces hay que estar, bueno, con el ojo puesto hoy allí. La última pregunta por el día de hoy, porque nos va a seguir dando entrevistas, constituyente, fíjese. Usted habla del desacato que tendrían los gobernadores en todo caso si no se juramentan a través de la Asamblea Nacional Constituyente.
La pregunta que yo le hago para el cierre es esta. Y no es un desacato de la Asamblea Nacional Constituyente también desacatar la voluntad de los electores, de que decidieron 5 gobernadores de la oposición y el resto del chavismo. Eso no está sobre una Asamblea Nacional Constituyente y sobre cualquier cosa, porque Chávez decía que la voluntad del pueblo, el poder lo tiene el pueblo, y eso lo asumió mucha gente en esta historia, pues, en esta historia de estos 20 años. No, es que nosotros no estamos negando, y al contrario, creo que las primeras disposiciones, tanto del presidente de la República como de la presidenta de la Asamblea Nacional, es el reconocimiento al proceso electoral, a su carácter de gobernador electo por un pueblo que, bueno, tomó su decisión. Por eso le pregunto, que si eso no sería un desacato a la voluntad de los electores. No, y simplemente acatamos la decisión del pueblo y lo respetamos, ¿no? Ahora, parte del compromiso de todo ciudadano electo es el proceso de juramentación, de cumplir las leyes, de cumplir las disposiciones que nuestra organismo, ¿no? Nuestra Carta Magna, nuestras leyes y la soberana Asamblea Nacional Constituyente disponga. Entonces, así sea electo, es un proceso normal, natural, que sean juramentados. Y para poder ejercer los cargos se necesita el proceso de juramentación, sin desacatar la disposición, la decisión del pueblo. Bueno, se respetaríamos como candidato, como gobernador electo, el ciudadano, cada uno de los 23 que fueron elegidos por el pueblo venezolano de manera soberana, pero hay una disposición para comenzar a ejercer su disposición, y es el proceso de juramentación, que es un requisito fundamental para ejercer el cargo para el cual el pueblo lo eligió.